Le damos la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que están aquí. Ustedes saben cómo este fin de semana, ¿qué vieron lleno las tiendas este fin de semana? De corazoncitos, de flores, de rosas, de chocolates y muchas cosas que dar. Ya después mañana va a estar en descuento. Es decir, ese amor es como que es pasajero, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un amor que ese sí es para siempre, ¿no? Vamos a hablar de Dios es amor. Entonces ahí los que tienen ahí el bosquejo del mensaje, pónganle ahí donde dice título, pónganle Dios es, entonces pónganle amor, vea, ahí en la rayita. Entonces vamos a basarnos para esto a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21, va a ser nuestra cita base. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21 es la cita base. Y lo hemos desarrollado en 3 puntos. Ustedes que tienen el bosquejo del mensaje, ustedes pueden ver los 3 puntos que vamos a ver y les voy a andar diciendo entonces que cómo llenar ahí las líneas. Entonces el mensaje es Dios es amor. Entonces el punto número 1 es la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Entonces ahí las líneas a llenar es D y A. Es decir, la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Por ejemplo, ustedes, tal vez conocerán mucho de muchas personas, ¿no? Pero no los conocen directamente, sino solamente conocen. Por ejemplo, en la televisión, tal vez ustedes conocerán de personas que salen en la televisión y todo eso, pero ustedes no los conocen a ellos. Entonces, lamentablemente, el día de hoy hay muchas personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Me refiero a que tener una relación personal con Dios. Entonces, el punto número 1, vamos a ver esa diferencia, la diferencia de conocer de Dios y conocer a Dios. Ahí sí vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8, comienza este pasaje diciendo así. 1 de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahí los que tienen el bosquejo del mensaje, ahí le puse la pregunta, ¿verdad? ¿Qué 2 cosas manifiestan el que ama? Entonces, inciso A, que es nacido de Dios, nacido de Dios. El inciso B, y que conoce a Dios. Si se fijan, que es nacido de Dios y que conoce a Dios. Voy a repetir otra vez la cita. Dice, amados, está hablándole Juan a cristianos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ustedes han conocido a una persona que les impacta mucho su manera de ser, que ustedes de repente dicen, ay, yo quiero ser como él, o yo quiero ser como ella. O sea, me impacta bastante su manera de ser, que yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Entonces, igualmente con Dios, cuando a través de la palabra de Dios uno lo va conociendo más y más y más y más y más, uno quiere ser como él. Porque su amor es tan impactante, que entonces uno quiere correlacionar a ese amor. Entonces, por eso ahí claramente dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, si lo conociera, wow, o sea, qué diferencia haría en su vida. Ahora, fíjense lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Hablando de lo mismo, del punto número 1. Entonces, fíjense qué es lo que sucede lamentablemente a la persona que ni siquiera quiere conocer a Dios. Es decir, no quiere tener una relación con Él. Fíjense, Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Es una cita muy triste, en el sentido de que lamentablemente menciona ahí pues lo que le va a suceder a esas personas que no quisieron tener ninguna relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego
para dar retribución, ¿cómo dice ahí? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces aquí claramente dice, ¿verdad? Si una persona se niega a conocer a Dios, ¿verdad? No quiero escuchar de Él, ¿verdad? No quiero, ¿qué va a pasar a esas personas? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que fueran de 2 en 2? Dice, y aquellos que no los reciban, sacúdanme al polvo de sus sandalias y váyanse de ahí. Dice, será peor el castigo a esa ciudad que a Sodoma y Gomorra, porque ni siquiera quisieron recibirlo, ni siquiera quisieron, ¿verdad?, saber de Dios. Entonces aquí se menciona bien claro qué es lo que le va a pasar. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. O sea, no quieres saber de Él, pues entonces tampoco vas a poder disfrutar sus bendiciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Juan 3:3? Juan 3:3. Porque si fijaron, en Tesalonicenses dice que los que no conocieron a Dios, y dice, y ni tampoco los que obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué dice Juan 3:3? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan cómo en el punto número 1 estamos viendo eso? ¿Cuáles son las cosas que manifiesta una persona que ama? Manifiesta que es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, muy importante, hermanos. Entonces, si una persona aquí vea que todavía no conoce a Dios y lo quiere conocer, hermano, yo le digo, amigo, yo le digo, conozca a Dios, conózcalo a Él, ¿verdad? Así como que tal vez usted está interesado. ¿Cuántas personas no están interesados en saber la vida de artistas, de famosos? Y ay, yo quiero saber, ¿verdad?, qué de este artista, y yo quiero saber, y lo tengo aquí, ¿verdad?, como seguidor, ¿verdad?, de tal manera que cuando pone algo, ¿verdad?, en las redes sociales, yo soy, luego lo conozco y sé lo que está pensando el día de hoy, o qué está comiendo y cosas de esas. Entonces, así hay que ser, pero para con Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios el día de hoy me quiere decir, ¿verdad? Y abre usted su Biblia, usted le ora, ¿verdad? Entonces está conociéndolo a Él. Y muy importante también, ¿verdad?, si usted no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo, porque Jesús mismo lo dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Muy importante. Ahora, el punto número 2. La diferencia entre ser un recipiente del amor de Dios y un canal del amor de Dios. Lo voy a repetir ahí porque los que tienen que llenar ahí la rayita, es la diferencia entre ser un recipiente o un receptor del amor de Dios y un canal del amor de Dios. La diferencia entre ser un recipiente del amor de Dios y un canal del amor de Dios. Entonces, fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Es interesante, estas dos citas mencionan algo muy importante. 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora quiero decir ahí la última parte que dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Nueva Versión Internacional lo dice así, que envió a su Hijo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad?, cuando dice que es propiciación por nuestros pecados. Es que Jesús se convirtió entonces en nuestro sacrificio, ¿verdad?, para pagar por nuestros pecados. Entonces, según aquí el bosquejo que ustedes tienen para llenar, entonces Jesús murió por ti para pagar por tus pecados. Entonces Jesús murió por ti
para pagar por tus pecados. Pero algo muy importante que dice el versículo 9, no nada más fue para eso. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces aquí vamos a llenarle diciendo, Jesús murió por ti para que vivas por Dios. Para que vivas por Dios. Voy a repetir el versículo 9. Fíjense lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Y qué dice ahí? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Esto es muy importante, hermanos, porque esa es la diferencia entre nada más ser un receptor, ¿verdad?, del amor de Dios, y otra cosa es ser un canal del amor de Dios. Porque Él no quiere nada más morir por nosotros para pagar por nuestros pecados, sino para que vivamos por Él. O sea, Él muere por nosotros y nosotros vivimos por Él. Él muere por nosotros, nosotros vivimos por Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, vean, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces es muy importante eso es el cristianismo. Les digo esto otra vez porque no se trata nada más de ser el recipiente, el recolector, el receptor de su gracia y su amor, sino también ser canales, transmitir eso que nos da Dios para también otras personas. Muy importante. Entonces, el punto número 3. El amarnos unos a otros es un mandamiento. Entonces pónganle ahí. El amarnos unos a otros es un mandamiento. Ahora es muy importante cómo aquí Juan, el apóstol Juan, es el que escribe aquí esta carta. Por un lado menciona, mira, cuando tú amas, estás manifestando que eres nacido de Dios y que conoces a Dios. Entonces, algo así como que el amor es un síntoma de eso, de que has nacido de nuevo y conoces a Dios. Pero también Juan quiere que quede bien claro que también es un mandamiento. Esto lo digo, hermanos, porque sí conozco personas, o sea, cristianos, que de repente se sienten como que tal vez no son cristianos, porque dicen, pues es que yo sí creo, ¿verdad? O sí me bauticé, ¿verdad? Y se afligen porque dicen, es que no cambio, dicen. Ahora ustedes saben que la palabra de Dios habla acerca de esa guerra, ¿no?, entre la carne y el espíritu. Ahora, esa guerra no se va, más bien comienza. Digo, porque antes estaba uno muerto, ¿verdad? No había guerra. Pero cuando uno es cristiano, entonces es cuando comienza la guerra de la carne y el espíritu. Entonces hay quienes sí se afligen de verdad, de que ya son cristianos y toda la cosa, pero como tienen esa lucha, ellos lo interpretan como que tal vez no soy cristiano. Porque si fuera cristiano, pues desearía un montón de cosas buenas. Entonces se les olvida que todavía están en la carne. Todavía están en la carne. Entonces yo les digo esto por si acaso hay alguien así aquí, de que acuérdense cómo Juan lo menciona. Juan menciona, mira, si tú amas, estás dando a entender que conoces a Dios y eres nacido de nuevo. Pero también menciona el amor como un mandamiento. Como un mandamiento. Entonces cuando usted siente esa lucha, no, lo que usted tiene que hacer es simplemente obedecer el mandamiento. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vea, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, vea? Entonces es una lucha, dice, tome su cruz, o sea, no es algo fácil, es algo que usted tiene que hacer. Entonces eso es de que nosotros hagamos ese esfuerzo. Si usted está haciendo ese esfuerzo, usted siente que por andar haciendo ese esfuerzo es que no es cristiano, porque si no, usted debería desear puras cosas buenas. O sea, sí le quiero acordar, ¿verdad?, que se trata de que no, todavía estamos en la carne, ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos, por decirlo así, el ADN de Dios que va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en nosotros conforme vayamos haciendo las disciplinas cristianas, como dicen unos, ¿verdad?, de eso de orar, de eso de leer la escritura, de congregarnos, ¿verdad?, para alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, todo eso, ¿no? Entonces el punto número 3, como dice aquí, el amarnos unos a otros es un mandamiento. Entonces vamos a ir al texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 y 12, primeramente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sí se fijan por qué es un mandamiento? Porque dice que ¿qué hay que hacer? Debemos, dice, debemos. Entonces es un mandamiento. Entonces en eso dice el versículo 11, otra vez: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, antes de continuar, quiero que chequen ahí su bosquejo, y esa es la manera en que vamos a contestar el bosquejo. Ahí en el punto número 3 es, inciso A, nos ayuda, o sea, es decir, seguir este mandamiento de amarnos, nos ayuda a que Dios permanezca con nosotros. Es la palabra permanezca. Nos ayuda a que Dios permanezca con nosotros. Y el inciso B, es decir, si uno entonces obedece ese mandamiento de amar, ¿qué dice el inciso B? Y que su amor se perfeccione en nosotros. Ahí la palabra es perfeccione. Eso lo estoy basando en ¿qué versículo? En el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12 que dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios ¿qué? Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, antes de pasar a las siguientes citas que ustedes tienen ahí, les quería decir algo bien interesante. En el versículo 12, ¿con qué frase comienza ahí? ¿Con qué frase? Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, si usted ve esa frase y después todo lo que dice Juan, está como dando a entender: mira, nadie de nosotros ha visto a Dios, pero lo podemos ver a través del amor que nos tenemos unos a otros. O sea, no tiene sentido esa frase si no es porque está dando a entender eso. Nadie ha visto jamás a Dios. Y lo que dice: si nos amamos unos a otros. Dios, que dice, permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es por eso que el versículo 10 dice en qué consiste el amor. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Hermanos, nuestro amor es finito. Nuestro amor me refiero de humanos, de seres humanos, no se compara al amor del Padre. Entonces, el amor que Él está diciendo que debemos de obedecer, que debemos de ser parte de, es el amor de Dios. Entonces, estamos hablando de un amor, o sea, más grande que el ser humano puede hacer. Entonces, por eso, cuando dice ahí versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Pero que está dando a entender, pero cuando nos amamos unos a otros, o sea, si Dios permanece con nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, podemos nosotros, por decirlo así, ver a Dios en esas acciones amorosas de las personas. Ahora, yo les quiero pedir que ustedes hagan memoria de esto. ¿Alguna vez ustedes, vamos a decir que tal vez tenían un problema, una situación, una aflicción, algo grave, y de repente una persona se muestra muy amorosa hacia ustedes? O sea, hace algo por ustedes que para ustedes, o sea, es como un vaso de agua fría. O sea, es algo, pero súper tremendo lo que ustedes necesitaban. Ahora, no tiene que ser un familiar, no tiene que ser un compañero de trabajo. Puede ser que hasta se lo haya hecho un extraño, que de repente demostró un amor tan increíble que, o sea, que tal vez hasta usted lloró por recibir ese amor tan grande, y que usted nada más lo puede describir como: esto tuvo que haber sido Dios. Esto tuvo que haber sido Dios. Entonces, si se fija entonces en qué consiste el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero que si nos amamos unos a otros. O sea, la verdad es eso, hermanos, que sí, o sea, ha habido ocasiones cuando de repente uno llega a sentir ese amor de Dios tan grande,
pero Dios usando a una persona. Y hasta, como les digo, hasta puede ser que sea un extraño, en que uno dice, pero ¿por qué esta persona me ama? ¿Por qué esta persona me está ayudando? O sea, ¿por qué esta persona? O sea, que uno se queda y uno dice, gracias Dios. Gracias Dios. Tal vez era exactamente después de que usted se arrodilló en su cuarto pidiéndole con angustia a Dios de algo. Tal vez, o sea, usted lo vio como una respuesta inmediata a la oración que usted le estaba dando en ruegos a Dios. Y uno dice, wow, o sea, que usted sabe, esto es de Dios. Entonces, a eso vamos, a eso vamos. Es lo que aquí Juan está enseñándonos del amor de Dios. O sea, que nosotros tengamos ese amor. En el mundo no lo va a ver, ahí están siempre, el mundo siempre, acuérdense que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Pero que nosotros somos de Dios. Entonces, muy importante ver, hermanos, otra vez no sé cuántas personas de ustedes vivieron o crecieron en personas, en familias cristianas, o no nada más personas cristianas, o digo familias cristianas, pero tal vez familias temerosas de Dios. Es decir, tal vez usted podría decir, bueno, o sea, tal vez mi familia no era cristiana, pero sí nos enseñaron el temor de Dios. Pero hay otras familias en que ni eso, no nada más no son cristianas, sino que tampoco viven en el temor de Dios. Y es una vida bien fea. Una vida, o sea, no se compara para nada. La vida cristiana, una familia que es cristiana, una familia que está completamente fuera de Dios. Entonces, lo que le quiero decir es esto, hermanos. Hay muchas personas allá afuera sufriendo bastante. Sufriendo bastante. No nada más por la situación, sino porque están en pecado. O sea, están y rodeados de pecado. Y están sufriendo bastante. Y están así ansiosos, están así por conseguir un alivio, hasta una palabra de aliento. O sea, es algo tan increíble para su psique, o sea, es decir, o sea, para sus pensamientos. Es realmente increíble cuántas personas, ustedes saben que dicen que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Me acuerdo que había un chiste que decía, es que había uno que era cabezón, entonces decía dice, cada cabeza es un mundo, pero tú eres un universo. Sí, pero entonces lo que voy es de que de por sí no conocemos a las personas que nos rodean. Tal vez pensamos que sí, pero adentro de su mente, adentro de su corazón, pueden estar pasando una tormenta, una tragedia, y nada más se levantan de la cama y se ponen una careta de que estoy feliz, todo está bien, y no. Entonces, a lo que voy es de que tal vez usted piense que el que está al lado de usted no necesita palabra de aliento. Y sí necesita palabra de Dios. Entonces, bien importante eso. Entonces, el amarnos unos a otros es un mandamiento. Nos ayuda a que Dios permanezca con nosotros y que su amor se perfeccione en nosotros. Ahora, continuando con los versículos, porque vimos 1 Juan capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahora voy a leer del versículo 13 al 15. Fíjense, versículo 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Qué dice ahí? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice? Dios permanece en Él y Él en Dios. No sé si se dieron cuenta de algo en esas tres citas. Se menciona la deidad. Y digan, en el versículo 13 se menciona al Espíritu Santo. En el versículo 14 se menciona al Padre. Y en el versículo 15 se menciona al Hijo por nombre, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es una de esas citas en que se menciona a la deidad, ¿verdad? Completa. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Bien bonito. Ahora hablando, fíjense cómo está hablando entonces cómo, ¿verdad? Está siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabajan en
en unísono, en uno. Entonces, muy importante, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, quiero ir a esta cita de Juan, muy, muy bonita, donde se menciona cómo, porque unos se preguntan, yo creo que ustedes se han de preguntar, bueno, entonces, ¿quién está en nuestro corazón? ¿Es el Padre? ¿O es Jesús, verdad? ¿O es el Espíritu Santo? Bueno, vamos para Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, no la epístola, sino el Evangelio. Juan 14, versículo primero 15 al 17 y luego el versículo 23. Entonces, Juan 14, 15 al 17 y luego el 23. Dice así, aquí está Jesús hablando y dice, versículo 15, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Otra vez, o sea, viendo cómo el amor es un mandamiento, ¿no? Entonces, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17 de Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. ¿Y cómo dice ahí? Ni le conoce, otra vez esa palabra, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, pero ¿qué dice después? Y estará en vosotros. Acuérdense que el contexto menciona que todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo en el sentido de que como morada. Por eso es que dice primero que ustedes lo conocen porque mora con vosotros, dice. Pero ya en tiempo futuro dice, y estará en vosotros. Y luego el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y cómo dice ahí? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, si fijaron, entonces todo comienza con el versículo 15, de eso de amarlo, ¿verdad? Guardar sus mandamientos. Pero como en el versículo 17 menciona acerca del Espíritu Santo morando en nosotros. Pero luego dice el versículo 23, que ¿quién más está morando? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice ahí, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bien importante, pero otra vez, ¿cómo inicia? Con eso del amor. El amor, acuérdense, y no el amor que tal vez es finito, el de nosotros, sino ese amor infinito de Dios. O sea, ese amor, el de Dios. Ahora, continuando con otra cita. 1 Corintios 15, 34. 1 Corintios 15, 34. Esa cita es penosa, porque acuérdense que la carta a los Corintios, el apóstol Pablo se la dirigió ¿a quiénes? ¿A personas paganas o a personas cristianas? A personas cristianas, vean, a la iglesia de Corinto. Y fíjense que dice aquí algo bien triste. Acuérdense que los corintios tenían muchos problemas, o muchas divisiones de diferente índole, pero siempre esas divisiones eran causadas, ¿por qué? Porque faltaba amor. ¿En qué libro, en qué epístola se encuentra eso de lo que le llamamos el capítulo del amor? En Corintios, de 1 Corintios 13, que se menciona el amor es sufrido y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les faltaba eso. Ahora, entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios 15:34. Otra vez, le está hablando a cristianos. ¿Y qué dice 1 Corintios 15:34? Velad debidamente y no pequéis. ¿Y qué dice ahí? Porque algunos no conocen a Dios. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Imagínense, hermanos, cristianos que no conocen a Dios. Entonces, wow, por eso les dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y por qué les decía eso? Porque ¿qué era lo que les faltaba? Que decíamos de 1 Corintios 13, les faltaba amor. No conocen, porque ya Juan, mencionamos que dice, el que no ama, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo le está diciendo lo mismo. Ustedes con eso de que no se aman, ustedes están diciendo que no conocen a Dios. O sea, si lo
conocieran, estarían amando a sus hermanos. Ahora, ¿qué capítulo es el capítulo que acabamos de leer? 1 Corintios 15, 34. Ahora, así como 1 Corintios 13 se le llama ¿cómo se llama? El capítulo del amor. A este capítulo, ¿cómo se le llama? El capítulo de la resurrección. En 1 Corintios 15, porque habla de la resurrección y todo eso. Es un capítulo grandote, ¿no? Pueden verlo ahí en sus Biblias. Entonces, si fijan cómo el lenguaje que él está utilizando aquí, versículo 34, dice, velad debidamente. Ustedes saben como cuando Jesús hablaba acerca de velad, ¿a qué se estaba refiriendo? Siempre con respecto a qué? A su segunda venida, ¿no? Siempre con respecto a que uno esté velando. ¿Por qué? Porque va a venir cuando ustedes no se lo esperan. Entonces, igualmente, pues el día de la resurrección. Entonces, ahí está, velad, o sea, va a venir el día de la resurrección. Y está hablando de la resurrección ahí en el contexto. Entonces dice, velad debidamente. ¿Y qué dice? No pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, viendo así que está hablando de eso, de que velen, o sea, va a venir la resurrección. Entonces es importante que no anden pecando, sino que realmente conozcan a Dios, para que realmente amen de verdad. ¿Qué dice 1 Juan 3:3? 1 Juan 3:3. Los que tienen el bosquejito, pues pueden ver luego a qué cita voy a ir, ¿verdad? Y se pueden adelantar. Entonces, 1 Juan 3:3, es interesante que aquí Juan, en esta epístola, ¿qué es lo que dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza, y se está refiriendo a la segunda venida, se está refiriendo a la esperanza de salvación, se está refiriendo a lo que nos espera de parte de Jesús. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. El mismo mensaje, ¿verdad? O sea, va a venir, velen, o sea, purifíquense, no pequen, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque para vergüenza vuestra les digo, algunos de ustedes no conocen a Dios. Oh, wow. Entonces, o sea, cómo es tan importante eso de que nosotros ya agarremos el amor, ¿verdad?, como un mandamiento. Pero otra vez, anoche tuvimos la reunión de matrimonios y les decía, cuando ustedes vean 1 Corintios 13 y vean, obviamente el apóstol Pablo se lo está diciendo para que lo apliquen a sus vidas, eso de que como el amor es sufrido, el amor es no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, todo eso, ¿no? Para que ustedes, sientan así como algo bonito. No nada más véanlo como, bueno, es un mandamiento que así tengo que ser y todo eso. No, véanlo que el amor ese que se está describiendo en 1 Corintios 13, ¿de quién es ese amor? De Dios, o sea, me refiero, es el amor ágape el que está describiendo ahí. Y el amor ágape es el amor que Dios nos tiene para con nosotros. Entonces, a lo que voy es esto. Disfrute de ese amor. Entonces, cuando ve esa lista de lo que es el amor ágape, créalo. Es decir, que Dios lo ama a usted así. Digo, porque Dios siempre nos está amando, pero una cosa es que Él nos ame y otra cosa es de que nosotros sintamos su amor, pero no vamos a sentir su amor si en primer lugar no lo creemos. Entonces, cuando usted lea esa cita, antes de ponérselo a aplicar a usted mismo con otras personas, que tiene uno que hacer eso, piénselo primero, así tanto me ama Dios, así tanto me ama Dios. Y créame que le va a afectar, me refiero para bien. Así, o sea, si Dios me ama tanto así, ¿quién soy yo para no amar a otras personas así? ¿O usted se cree digno del amor de Dios? Yo no, o sea, discúlpeme, pero soy sincero, o sea, yo no me siento digno. Y de eso se trata el amor de Dios, que es un amor, ¿cómo se llama? Un amor incondicional. ¿Se acuerdan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando todavía estamos en pecados y sucios y llenos de pecadores, ya Cristo murió por nosotros, ya, aun cuando estábamos, ya. Los primeros cristianos fueron los que estaban ahí gritándole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Pedro dijo, vea, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó, vea. Y lo ha hecho Señor, vea, sobre todos nosotros. Entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya se compugieron de corazón. Entonces uno puede ver, o sea, como si los primeros cristianos, los primeros que salvó, fue aquellos que lo mataron, que mataron a su hijo.
Entonces, nadie de nosotros, si hemos pecado, nadie es digno del amor de Dios. Entonces, disfrute ese amor de Dios. Disfrute ese amor de Dios. Gócelo, gócelo, gócelo. Y luego repártelo. Repártalo a otras personas. Entonces, como conclusión, ya vamos a terminar. Vamos a leer unas citas. Pero aquí, como conclusión, y para los que están ahí con ese bosquejo, aquí le puse una evidencia, y eso ahorita lo vamos a leer. Una evidencia de que no estamos bien delante de Dios es nuestro temor del día del juicio. Ya que si en realidad conociéramos a Dios y naciéramos de Él, amaríamos. Dice, y si practicáramos cada día el amar, nos perfeccionaríamos. Y eso haría que dejáramos de tener temor. Pero todo esto será imposible si en primer lugar no creemos en el amor que Dios nos tiene. Entonces ahí la palabra es para llenar. No creemos. Entonces va a ser imposible cambiar si en primer lugar no creemos en el amor que Dios nos tiene. Y no nos volvemos canales de su amor. Entonces vamos a ver entonces los siguientes versículos de 1 de Juan 4. Para terminar, 1 de Juan 4, versículo 16 al 21 dice, o sea, todo lo que acabo de decir lo digo por lo que vamos a leer. 1 de Juan 4, 16 al 21. Y nosotros hemos conocido y, ¿qué dice ahí? Creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que hace la gran diferencia. Si va a cambiar o no nuestra vida, el amor de Dios, que creamos. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, aquí Él ya dijo que era Dios. Dios es amor. Entonces cuando dice, pues como Él es, se refiere a Dios es amor. Así somos nosotros en este mundo. ¿Sí fijan? Entonces como cuando Él dijo, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros. Entonces igualmente aquí dice, pues como Él es, o sea, amor, así somos nosotros en este mundo. En el amor, que dice el versículo 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿se acuerdan que les dije cómo cuando una persona ama mucho a otra por el amor de Dios, es como que si entonces uno pudiera ver a Dios en el amor de las personas? Y fíjense cómo acaba de decir, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces también lo podemos verlo desde el otro lado de la moneda. Cuando usted ama a su prójimo, usted ama a Dios también. O sea, con ese amor de Dios. O sea, con ese amor de Dios. Entonces, o sea, también usted, Dios no se va a sentir amado si usted ni siquiera ama a su semejante. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todas sus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el amar a Dios ya vimos que es guardar sus mandamientos. Entonces, si yo no hago el segundo mandamiento, que es amar a mi prójimo, ¿cómo he cumplido el primer mandamiento? Entonces es imposible guardar el primer mandamiento, que es amar a Dios, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos, si no guardo el amor a mi prójimo, que es el segundo mandamiento. Entonces es imposible que uno diga que estoy guardando el primer mandamiento si no estoy guardando el segundo, porque es un mandamiento de Dios. Y si no guardas los mandamientos, no estás amando a Dios. Espero que no los haya revuelto. Pero lo que voy es esto, que así como uno puede sentir el amor de Dios por las acciones amorosas de alguien, así también cuando usted está amando a alguien, otra vez, no por merecimiento, sino con ese amor de Dios. Dios se siente amado.
Como dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, Dios lo va a tomar como mentiroso. ¿Mentiroso de qué? ¿Cuál es la mentira? De que usted dice que ama a Dios. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ya para terminar, rápido, Juan 3, 6 al 8 dice, Juan 3, 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego, ¿qué dice? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, usted déjese guiar por el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Y Romanos 8, con esto terminamos, Romanos 8, el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿No sé si fijaron que también ahí se menciona la deidad? Fíjense, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no sé si se fijan, pero según el contexto, uno puede verlo literalmente y también espiritualmente. El versículo 11. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo. Ahora, cuando está diciendo que levantó de los muertos a Cristo, ¿se está refiriendo de manera figurada o de manera literal? Literal, está hablando de su resurrección. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, sabemos que la palabra de Dios dice que la resurrección de Cristo es las primicias de lo que será hecho después, es decir, la resurrección de los muertos de todos nosotros, como decía el hermano, que vamos a tener ya cuerpos incorruptibles. Entonces se puede tomar el versículo 11 de manera literal, no hay ningún problema, porque así va a ser. Pero si se fijan, según el contexto, también lo puede mencionar de manera figurada. Es decir, si el Espíritu que moró en Cristo pudo resucitarlo de los muertos. Acuérdense que era un cuerpo que médicamente era imposible resucitar. ¿Cómo no va a vivificar también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros? Entonces, póngale un sentido espiritual. Y entonces usted puede entender el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si, ¿qué dice? Mas si por el Espíritu, ¿qué dice ahí? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, o sea, por un lado tenemos la promesa de la resurrección, pero por otro lado dice, o sea, con ese poder que pudo resucitar al Señor Jesucristo literalmente, ¿qué no creen ustedes que el Espíritu Santo puede cambiar nuestra manera de ser para que no venza en nosotros la carne, sino el Espíritu? Entonces, sí se puede. Él también puede vivificarnos, aunque todavía estemos en la carne, nos puede vivificar para que salgamos triunfantes, ¿vea? Y como dice Juan, ¿vea? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Gracias a Dios, ¿vea? Por su amor, ¿verdad? Por su amor inefable. Gracias, Dios les bendiga. Si hay alguna persona aquí, vea, que no ha nacido de nuevo, vea, una persona que quiere confesar, vea, su fe en Jesús como Hijo de Dios y lo quiere hacer el día de hoy, puede ponerse de pie cuando el hermano de los cantos se lo indique. Y también si no se ha bautizado, puede pasar a bautizarse el día de hoy. Gracias, Dios les bendiga.